Continuamos, estamos en directo en Mercado Abierto en Capital Radio y vamos a saludar ya a Mariano Valderrama, que es responsable del área de análisis macroeconómico de CIMD Intermoney. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, aquí yo ya viéndonos campeones. No sé si tú eres futbolero o estás siguiendo el Mundial, pero yo estoy teniendo una emoción este año porque a mí me está recordando mucho esto a 2010 y yo me veo ya con la bandera celebrando en Colón. ¿Tú te aventuras a hacer alguna predicción para este domingo o prefieres no gafarlo y por si acaso, prudencia? Yo soy muy futbolero, juego de extremo y de volante y Fíjate. bueno, pues para el partido del domingo es muy complicado. Argentina tiene mucha garra y España pues tendrá que controlar la pelota y jugar a ritmos muy altos para que tratar de que con un ritmo muy alto pues Messi tenga la menor incidencia posible, que es un jugador que al fin y al cabo le viene bien siempre, ¿no? Un ritmo lento de partido para controlar la pelota. Esto hacemos hasta análisis futbolístico, como puedes Desde luego, ver. aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, analizamos todo lo que se pueda. Con datos todo se puede analizar. Bueno, pues escenario macro, Mariano, ahora sí en la parte que nos toca. Escenario macro global que tenemos ahora mismo sobre la mesa cuando estamos viendo que el conflicto se prolonga, siguen esos ataques cruzados. ¿Cuáles son los principales riesgos ahora que tú ves para la economía global teniendo eso en cuenta? Pues los principales riesgos son por el lado de la inflación y quizá puedan poner en cierto aprieto a los bancos centrales, principalmente a la Reserva Federal, que su nueva política consiste en eliminar el forward guidance y tratar de no dar muchos mensajes. Entonces, si tú no das muchos mensajes, puede que los pocos que des acaben a lo mejor volviéndose en tu contra. Las actas de la Fed del último encuentro, por ejemplo, se veía que había un tono más dovish del que a lo mejor en un momento se pudo ver en la reunión y que, bueno, que su compromiso era combatir la inflación, pero que a lo mejor no se contemplaban subidas de tipos de interés tanto como en un principio nos había parecido. Y bueno, pues realmente mientras haya una guerra y haya un tensionamiento en los precios, aunque sean precios de la energía, este riesgo está ahí y eso juega a favor de alzas de tipos de interés. Pues justamente sobre el crudo te vamos a preguntar también, Mariano, porque estamos viendo, pues lógicamente, muchísimos vaivenes y es muy difícil hacer predicciones en este entorno. Tenemos ahora mismo al Brent en el entorno de los $85. ¿Qué previsiones manejáis desde Intermoney para el petróleo? ¿Qué escenario nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, en los meses de verano? Pues el precio de actual 85-90 puede ser un escenario muy creíble porque lo que estamos viendo es que conforme se dan pasos adelante en cuanto a solventar el problema de la guerra de Oriente Medio, luego rápidamente se revierten y hay una corrección que es rápidamente a la baja y yo creo que el ejercicio de poner en valor un precio alto, que es lo que vimos hace unos meses en el inicio del conflicto, quizá no se vaya a dar, a menos que haya un fuerte tensionamiento dentro del escenario geopolítico y un recrudecimiento de los ataques, ¿no? Tanto por parte de Estados Unidos como por Irán a las bases americanas y los objetivos y aliados que tiene Estados Unidos en el Golfo. Entonces yo creo que ese escenario malo se reflejó en su momento con esos precios desorbitados que llegaron a situarse en torno a los 120, $130 barril. Y me cuesta ver un aumento en la beligerancia en Oriente Medio para que veamos otra vez esos precios tan altos, ¿no? Entonces yo creo que un escenario de 85, $90 barril a lo mejor puede ser bastante creíble por el momento, ¿no? Bueno, pues no está tampoco del todo mal. Tenemos ventas minoristas en Estados Unidos. En este caso, el dato ha repuntado en junio un 0,2% en línea con lo previsto, pero según leo en algunos titulares y en algunos análisis, ya se han visto impactadas las ventas minoristas justamente por los precios de la gasolina. Una caída en los ingresos en las gasolineras ha estado también detrás de este dato. ¿Qué sería lo más importante a tener en cuenta, Mariano?
bueno, ventas minoristas, lo que se ha visto ha sido la corrección en las ventas de las estaciones de servicio, que al fin y al cabo es lo que ha moderado el dato, principalmente el dato de ventas minoristas excluyendo autos, que suele ser una partida que genera cierta volatilidad. No obstante, que hubiese una corrección por ese lado también ha permitido que incrementasen las ventas, ¿no? de otras partidas más vinculadas al consumo discrecional. Y ahí se ha visto cómo hubo una reconfiguración de gasto a favor de estas partidas un poquito menores y más dependientes del ciclo. Y ahí se ha visto que, bueno, que en Estados Unidos todavía hay una cierta viveza por el consumo. El consumo sigue siendo bueno dentro de una tendente moderación, pero el dato ha venido a poner de manifiesto esto. De hecho, eran muchas las subpartidas que crecían, ¿no? Y creo que con eso es con lo que se tiene uno que quedar. En este entorno, lógicamente, estamos también muy pendientes de lo que puede hacer ahora la Reserva Federal. Y veíamos esta semana ese discurso de Kevin Warsh, Congreso y Senado, donde dejaba muy clara su postura. Decía que no iban a tolerar una inflación alta, una inflación persistente, marcando, bueno, pues también distancias. Criticaba también la postura de la Reserva Federal bajo el mandato anterior y ponía esa distancia, ¿no?, con Donald Trump, que ha presionado y mucho para bajar tipos. ¿Qué esperar ahora mismo de Kevin Warsh? ¿Cómo lo ves dentro de este entorno? Pues la idea va a ser la que más o menos hemos comentado antes, seguir una política con poca información para no pillarse los dedos, reforzando los mensajes de el objetivo control de inflación absoluto. Y aquí pues hay un pequeño problema, ¿no? Y es que puede ser que a lo mejor el mercado esté más necesitado de información, requiera una información más clara cuando se acerque una reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Y a lo mejor puede que haya una mala interpretación de los escasos comentarios que haya, porque es verdad que la política de la Fed pasa por recortar un poco los mensajes y las comparecencias de los miembros. Y ahí quizá donde puede tener un pequeño problema. Pero bueno, realmente Estados Unidos ya tiene suficiente la Reserva Federal con tratar de controlar esa inflación tan alta y esa tendencia de consumo que, como hemos dicho con el dato de ventas minoristas, pues sigue siendo muy viva. Uh-huh. Y aquí en Europa vamos a tener mañana el dato de IPC de la zona euro. ¿Qué previsiones tenéis? Ya vamos a empezar a ver, no sé si más impacto del conflicto. Y claro, en este entorno, pues la siguiente pregunta es obligada. ¿Qué esperáis del Banco Central Europeo en este entorno que nos encontramos, en este caso en Europa? En el dato de IPC lo que veremos será una relativa moderación, principalmente por el lado de precios de la energía, cuando podríamos decir que la guerra tomó ese momento de que parecía que había una solución cercana, aunque ahora hemos visto que se haya recrudecido, ¿no? Entonces, ese efecto energía es el que explicará, ¿no?, principalmente la normalización dentro de niveles altos de los precios de la zona euro. También veremos cómo, por ejemplo, precios de alimentos también corregirá, pero eso viene por un efecto de base de unos precios que el año pasado en el mismo mes aumentaron mucho. Y para mí la clave pues siempre está en que al fin y al cabo el precio de los bienes no energéticos se mantiene contenido. Y esto pues es una señal de que todavía no hay efectos de segunda ronda, que es quizá lo que los bancos centrales más temen, que se materialicen esos efectos de segunda ronda. Y bueno, mientras esto sea así, realmente el mensaje será continuista por parte de nuestro Banco Central Europeo de cara a monitorizar la información, estar muy pendiente de las presiones inflacionistas y por el momento preparados para acometer cualquier tipo de acción en clave de política monetaria siempre y cuando se requiera. Y por último, Mariano, ahora mismo el oro vemos que se vuelve a acercar de nuevo, cayendo hacia la zona de $4.000 la onza. En este caso, ¿cómo lo veis? ¿Qué previsiones manejáis para el metal amarillo? Bueno, ha habido una Bueno, pues parece que estamos teniendo algún problema ahora mismo de conexión para recibir. Mariano, ¿me oyes? Sí, te Ay, escucho. disculpa, que se nos ha entrecortado. Nos decías sobre el oro, perdona.
Que bueno, el oro está descontando lo que viene siendo una política, ha venido descontando una política monetaria más dura en base a unas revisiones que hizo la Reserva Federal al alza de su estimación de inflación. Se empezó a cotizar subidas de interés de tipos y eso hizo que el mercado pues virase hacia otros activos que no era el oro. Entonces hemos visto una corrección lógica dentro de un activo que estaba un poco inflado. Entonces, pues bueno, yo creo que la tendencia va a ser a lo mejor quizá que se quede anclado como el petróleo en una banda que puede ser bastante lógica a las $4.000 onza, mientras no haya un mensaje de política monetaria por parte de bancos centrales apuntando a subida de tipos o bajada. Si lo más probable es que sea una subida de tipos, porque los riesgos sobre la inflación son al alza, el oro seguirá corrigiendo y seguirá encaminando una tendencia bajista. Pues con esas ideas nos quedamos. Mariano Valderrama desde CIMD Intermoney, gracias por haber estado en Mercado Abierto. Un fuerte abrazo y oye, que ganemos el domingo. Yo confío. Yo también creo que va a ser un 2-1. Venga, pues nos quedamos con esa proyección. Yo no pensaba decirlo, pero en la porra de Capital Radio también he apostado por ese 2-1, así que mira, esperemos que sí, yo lo compro. Mariano, un abrazo. Un abrazo, un saludo y buenas tardes.